Polo Edu Chile presenta Estación Pedagógica. Claudia Larsson Ubilias es educadora de párvulos, licenciada en Educación Parvularia de la Universidad Cardenal Silvio Enríquez, con una destacada formación académica orientada al desarrollo personal, organizacional y artístico. Cuenta con un diplomado en Pedagogía Teatral en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un diplomado en Gestión Educativa en la Universidad Diego Portales. Obtuvo grado de Magíster en Pedagogía Teatral en la Universidad del Desarrollo y posteriormente un máster en Coaching y Liderazgo Personal en la Universidad de Barcelona. Además, ha complementado su formación con perfeccionamiento en las áreas como neurociencias, indagación científica temprana y expresión escénica. Su trayectoria profesional abarca desde el ámbito público al privado, en fundaciones y universidades, hacia la gestión educativa, liderazgo, entre otros, promoviendo especialmente la inclusión, el aprendizaje colaborativo, siempre desde una mirada más integral. Ha desarrollado procesos de acompañamiento docente como consultora independiente, promoviendo la educación inclusiva, centrada en los niños y niñas en comunidades educativas. Y bien, comenzamos ya nuestro programa. Ahí escuchábamos y veíamos el currículum de nuestra invitada el día de hoy. Qué placer y qué alegría poder compartir con ustedes a una mujer que ha dado mucho también por la enseñanza. Así que vamos a iniciar el programa nuevamente con Claudio Barrientos acá que nos acompaña. Y por segunda vez en este hermoso espacio que nos han facilitado aquí Cabañas del Lago en Panguipulli. Vamos a las paradojas y contradicciones de nuestro tema del día de hoy en la voz de Alejandro Trejo. Paradojas y contradicciones con el actor Alejandro Trejo. No tengo tiempo para planificar colaborativamente, así que reciclo lo de otro año nomás. Total, los estudiantes no cambian. Yo trato de hacer actividades donde los niños trabajen en equipo. Trato. Pero siempre hay pelea y les cuesta ponerse de acuerdo. No saben trabajar así. Por eso no lo hago tanto. Nosotros hacemos actividades de transición. El segundo semestre los niños van al patio grande y usan más cuadernos, porque claro, el salto de kinder a primero básico es sustantivo, es importante. Yo sé que es importante jugar en párvulo, pero a mí me exigen horas de lenguaje y que los niños sepan leer en kinder. Por eso uso guías y cuadernos. Aunque igual no llegan leyendo. En fin, se hace lo que se puede. Paradojas y contradicciones con el actor Alejandro Trejo. Allí está el tema planteado. ¿Qué paradojas y contradicciones? Todos quienes hayamos sido madres, hayamos tenido la experiencia de tener a un niño que pasara de este nivel al otro, es todo un tema. Por eso hoy día también nos acompaña nuestro invitado, ya no es invitado, él ya es parte de la casa, es de la casa y un gran comunicador, se ha convertido en este último tiempo, el doctor Claudio Barrientos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto nuevamente saludarlas, no sé qué programa ya vamos, pero lo importante es que hoy día tenemos a una invitada espectacular, una mujer, educadora de párvulos, ¿cierto?, que nos va a comentar algunas cuestiones que son de interés y que a los profesores nos interesa muchísimo, sobre todo quienes somos profesores de educación básica, y que son estos procesos de transición que ocurren en la enseñanza. Hemos tenido dificultades con la transición desde de educación parvular a educación básica. A veces ocurre lo mismo, Lorena, ¿cierto?, en la transición que se produce cuando los niños terminan cuarto básico y entran al quinto, de la básica a la media, de la media a la universidad. Y suma y sigue.
Y de la Universidad del Trabajo. Y la Universidad del Trabajo. Es decir, toda esta transición, hoy día con Claudia Larsson vamos a hablar sobre esto, pero con los niveles de educación parvularia, que es donde está ahí el meollo de la formación de nuestros estudiantes. Así es que yo estoy feliz que podamos conversar estos temas, Claudia, y darle las gracias a este programa que nos va a permitir colocar estos temas en la palestra. Claudia, un gusto saludarte. Aquí también contenta, imagino que nos puedas... ¿Cómo llegaste tú a este mundo de la educación? ¿Qué te apasionó por ser educadora de párvulo? ¿Qué te marcó o qué te hizo decir, no, yo quiero esto para mi vida? Sí, hola, primero los saludo, muchas gracias por esta invitación, la verdad es que estoy bien emocionada, son ricas estas instancias de poder conversar con temas súper relevantes, por ejemplo, el tema de la transición, ustedes decían, ¿cierto?, las transiciones que ocurren en las distintas etapas de la trayectoria educativa, pero en este particular es interesante porque los niños y las niñas no tienen las capacidades de ellos solos para poder gestionarse y vivir estos procesos de manera más armónica, entonces depende de nosotros los adultos. ¿Cómo llegué a ser educadora de párvulo? La verdad es que una admiración profunda por mi tía Patti. La alegría que viví en el jardín, yo recuerdo mucho el juego del lobo, recuerdo mi escuelita María de Chiguayante, que ya no está. La alegría que se vive en ese momento me apasiona. La verdad es que me apasiona mucho y hoy en día hasta también con un poco como de nostalgia de ver cómo se ha ido perdiendo el goce en la primera infancia y en el sistema educativo por la escolarización. Entonces, claro, desde ahí como de la alegría de los niños, me encanta como su inocencia, su vulnerabilidad en el sentido de que depende de nosotros, cómo nosotros resguardamos sus espacios para que se desarrollen integralmente y vivan su infancia desarrollando sus potencialidades. ¿Tú has visto cambios, y felices, Claudia? Que es lo más importante. Sí, mira, paradójicamente, a propósito de las paradojas, mi tesis de grado, de pregrado, hace hartos años, no vamos a entrar en esos detalles, ¿cierto? Pero hace mucho tiempo la tesis fue justamente el conocimiento que tenían los directivos de los establecimientos educacionales respecto al rol de las educadoras de párvulo y de lo que se hacía en esos niveles. Y en ese tiempo era muy bajo el conocimiento. Y lamentablemente ese escenario no ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Normalmente las escuelas ponen sus principales esfuerzos en los cursos donde se rinden pruebas estandarizadas, ¿cierto? O en los cursos que están por salir, cursos de término de ciclo, pero la educación parvularia ha estado bien invisibilizada. Y eso, a mi juicio, es una gran debilidad, porque yo me pregunto qué responsabilidad tenemos nosotros como educadores iniciales en los resultados que tenemos actualmente en nuestro sistema educativo. Pareciera ser, Claudia, que a propósito de lo que tú mencionas, que todavía no hemos superado como sistema educativo este síndrome de la caja de huevos, porque parece ser que la educación parvularia está ahí en la cajita, ¿cierto?, distanciado de los otros niveles y no se logra amalgamar, ¿cierto?, los procesos educativos para que sean un poquito más fluidos. Y eso creo que es una de las cuestiones que tenemos que superar y eso también apunta de los procesos de transición que vamos a conversar, ¿no? Efectivamente, sí. Claudia, sí. Y tú, conociéndote un poquito más, ¿eres mamá? No. ¿Pero tienes experiencia de mamá. tía, algo que tú hayas visto en un familiar esta transición? Mira, he tenido la oportunidad en términos profesionales de visitar muchos colegios, muchas salas, he acompañado a educadora, yo también, bueno, como educadora participé y trabajé mucho en colegio, en escuela, y tengo esta visión desde dentro del sistema. Entonces, se ve la creciente escolarización, eso es una realidad. Niños estresados, estudiantes, como que también se plantea la paradoja, ¿cierto? Niños estudiantes, y nosotros cuando pensamos en estudiantes, decíamos como, ¿qué es estudiar? Sacar un cuaderno, tomar apuntes, ¿cierto? Tal vez, no sé, destacar, pero como una responsabilidad personal. Y a los niños y niñas de los niveles inferiores del sistema educativo lo estamos tratando como estudiantes, pues, como que ellos tuvieran la responsabilidad.
y nos estamos olvidando de sus propias características. La etapa de la infancia tiene sus características súper definidas. Y no los estamos viendo como tales, digamos, no los estamos viendo como niñas y niños. Perfecto. Claudia, vamos a seguir profundizando de este tema más adelante en el siguiente bloque. Ahora te queremos invitar a ti y a todos quienes nos están siguiendo a través de este programa Estación Pedagógica, una pausa con importante información para docentes, para educadoras de párvulo, sobre capacitaciones y sobre viajes con contenido pedagógico. Polo Educhile está presentando Estación Pedagógica. Este mes de junio de 2025, Polo Educhile te invita a ser parte de su programa de intercambio profesional docente en Cuba. Si tienes interés en realizar actividad académica en el extranjero y tienes buenas prácticas pedagógicas, cuestiones interesantes que compartir, buenos proyectos educativos, resultados de investigación, bueno, aquí desde Choshuenco, en la comuna de Panguipulli, te estamos invitando a que formes parte de esta pasantía de compartir experiencias con profesores cubanos en la Universidad de Ciego de Ávila, en la Universidad Marta Abreu de Las Villas y en escuelas y liceos de ese hermoso país. Ven, te invitamos en Polo Educhile. Polo Educhile está presentando Estación Pedagógica. Bien, y ya estamos de regreso, luego de esta pausa, con el importante programa que tenemos hoy día. ¿Por qué digo importante? Porque la primera infancia es tan importante como todos los niveles y muchas veces esta primera infancia queda, ¿no es cierto?, en un espacio que no tiene mayor cobertura y queremos nosotros con nuestro programa darle ese espacio y esa importancia. Por eso estamos hablando hoy día con la magíster Claudia Larsson, quien nos habla sobre la transición de educación parvularia a educación básica. Sabemos que hay muchas corrientes, ¿cierto? Hay quienes pueden defender el tema de la escolarización, pueden defenderlo y pueden decir es lo que corresponde, pero hoy día estamos hablando desde la otra mirada, la mirada que nos presenta Claudia Larsson, sobre esta mirada de integrar, ¿no es cierto?, el juego, de integrar las diferentes estrategias que se tienen en la educación preescolar hacia la educación básica, hacia primero, segundo básico. ¿Es así o no, Claudia? Efectivamente, y mira, a propósito de lo que tú dices, Lorena, ahí hay un concepto que, mira, el lenguaje crea realidades y en la medida que nosotros utilizamos ciertas palabras vamos concibiendo las cosas desde distintas perspectivas. Cuando hablamos nosotros de la educación prebásica, se asume una preparación para la básica, pero no se concibe como un nivel en sí mismo, con méritos propios, ¿cierto? Entonces, el Estado de Chile ha hecho esfuerzos y las escuelas normalmente, históricamente, han hecho hartos esfuerzos por la antiguamente llamada articulación entre niveles. Hoy tenemos desde el año 2017 el decreto 73 que habla de la transición educativa y, mira, así en términos muy simples, lo que se busca es, en vez de hablar como educación prebásica, ¿cierto?, preparándolos para la básica, darle la vuelta y sería más bien parvularizar la educación básica. Esa es como la dar invitación. Vuelta el concepto, sí, se entiende. Y eso sobre bases empíricas, Claudia, que tienen que ver un poco también con el desarrollo y la madurez propia de los estudiantes, ¿no? Tanta diferencia entre un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, en términos de madurez parece ser que no es muy notoria, por lo tanto las estrategias tampoco debieran de cambiar tanto. Ser tan disruptivas. Efectivamente, Claudio, efectivamente. Los niños cuando pasan a primero básico, a veces tienen, no sé, en un curso de primero básico pueden haber niños que tienen, o sea, entre uno de primero y uno de kinder, que tengan un mes de diferencia de edad, o sea, de edad, ¿cierto? Y eso automáticamente no se produce el cambio. Por lo tanto, la invitación es a comprender a los niños y a los niños como tales. A uno le dicen niño, infancia. ¿Y qué es lo primero? Digo una palabra, díganme ustedes, si yo digo niños, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Eso, infancia. Infancia, Juego. ¿cierto? Y juego, justamente. Los niños juegan por naturaleza, es su forma de conocer el mundo, de adaptarse, de probarse, de buscar soluciones, de relacionarse, de comunicarse, ¿cierto? Formarse una imagen del mundo. Y ellos lo hacen, y los niños y los niños lo hacen a través del juego. Claro, y ahí es donde se nos produce, de acuerdo a este enfoque, se nos produce un poco la contradicción en cómo podemos minimizar ese quiebre, ¿cierto? Porque claro, hay normativa, hay planes de estudio que hay que cumplir en primero o segundo básico, y no es fácil provocar, digamos, que particularicemos los primeros años de la enseñanza básica. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si la normativa no nos permite, la práctica sí lo puede permitir. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí. Mira, la normativa ahora sí nos permite a través del decreto. Se pueden hacer ajustes. Una acción concreta que se puede hacer es crear la coordinación de educación inicial. Que las educadoras de párvulo no trabajen en la República Independiente de Párvulo, como ha sido históricamente, ¿cierto? Ni que los profesores de primero y segundo básico trabajen con el ciclo o bien con otras coordinaciones que a veces se hacen en función de las asignaturas o con otro foco, digamos. Una estrategia concreta es formar una coordinación de educación inicial y donde trabajen colaborativamente educadoras y profesores de básica. Claro, sobre Porque la base. esa es otra dificultad que tenemos. Claro, sobre la base, digamos, de esta articulación, porque lo decíamos por ahí, porque las visitas en el segundo semestre, ¿cierto?, al salón grande, al salón de primero básico, de llevarlo de turistas a una sala de primero básico a los niños, no es algo concreto, o sea, no es mucho lo que aporta. Claro. Son otras cosas. Sí, la importancia, lo decíamos, nosotros hemos visto programas de trabajo en red, yo escuchándolos aquí, la importancia también de crear red dentro de la escuela, no solamente con los profesores a lo mejor de educación inicial, primero y segundo básico, también profesores especialistas, los de música, los de educación física, los de inglés, porque la niña se va a ver expuesto a este escenario. Sí, sí, y ahí también incluir a las profesionales del PIE. También ahí hay una dificultad muy grande respecto de la gran cantidad de niños que requieren, ¿cierto?, como una atención más especializada, pero cuando se trabaja colaborativamente, los docentes, cuando diseñan experiencias de aprendizaje en base al juego y a los intereses de las niñas y los niños, créanme que aquellos niños o niñas que a veces son más disruptivos, que les cuesta estar sentados, que les cuesta seguir como las instrucciones, cuando se trata de juego, automáticamente se incluyen, participan en la actividad, tal vez no en igual medida que los demás, pero es una forma también de incluir a todas las niñas y los niños con sus características. Entonces, cuando tenemos a niños alegres aprendiendo a través del juego, a través del humor también, introducir el amor, cuando ven a profesoras y profesores que colaboran, modelando también el trabajo colaborativo, el ambiente que se genera en la sala es mucho más propicio para el aprendizaje. ¿Tú tienes alguna experiencia respecto de, y esto es interesante, de también el teatro ligado a los procesos formativos, que también es sumamente llamativo en el sentido de que se utiliza muy poco el teatro quizás como recurso para el aprendizaje, al servicio del aprendizaje en los primeros años? Claudio, muy interesante tu pregunta, pero estamos con el tiempo, vamos a retornar a dialogar más sobre esto después de esta siguiente pausa. Polo Edu Chile está presentando Estación Pedagógica. Este mes de junio de 2025, Polo Edu Chile te invita a ser parte de su programa de intercambio profesional docente en Cuba. Si tienes interés en realizar actividad académica en el extranjero y tienes buenas prácticas pedagógicas, cuestiones interesantes que compartir, buenos proyectos educativos, resultados de investigación, bueno, aquí desde Choshuenco, la comuna de Panguipulli, te estamos invitando a que formes parte de esta pasantía de compartir experiencias con profesores cubanos en la Universidad de Ciego de Ávila, en la Universidad Marta Abreu de las Villas y en escuelas y liceos de ese hermoso país. Ven, te invitamos en Polo Edu Chile. Soy Gualberto Licea Ruiz,
decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Excelencia de Ciego de Ávila. Hemos desarrollado y compartido muchísimas actividades académicas con Pueblo de Chile, desde congresos, investigaciones y pasantías con docentes chilenos desde la Universidad de Excelencia de Ciego de Ávila. Por la experiencia que tenemos con Pueblo de Chile, invitamos a todos los profesores y profesoras chilenos y extranjeros a vivir una gran experiencia de aprendizaje con nosotros, acá en Cuba. Los esperamos. Muchas gracias. Soy Lautaro Vera, profesor encargado de la Escuela Rubén Jucao, y junto a Polo Edu Chile tuve la oportunidad de vivir la experiencia de la pasantía en febrero de 2024. Fue una decisión muy acertada, la cual me siento muy feliz de haberla tomado. Tuve la dicha de conocer la realidad cubana, de emocionarme, de aprender de su gente, de sus profesores y sus estudiantes. Y en un sistema que es un sistema educativo distinto, pero que me ha hecho valorar aún más lo que hoy tengo y repensar algunos aspectos de mi práctica para ser un mejor profesional y persona. Polo Edu Chile nos acerca a vivir esa experiencia y creo que debemos aprovecharla. Polo Edu Chile está presentando Estación Pedagógica. Y ya estamos de vuelta con nuestro programa Estación Pedagógica, con este lindo tema de la transición de educación parvularia a educación básica. En el bloque anterior planteábamos un tema que guardaba relación con el juego. Claudia, yo quisiera al respecto, y te hablo como a mamá y como apoderada, muchas veces lo conversamos, a veces dicen, oye, el niño va a puro jugar a la escuela cuando tú, en este sistema de escolarización en primero básico, ¿cierto? ¿Y qué aprendió este niñito si fue a puro jugar? ¿Cómo se entiende el juego como estrategia lúdica o como estrategia didáctica? Porque creo que hay alguna diferencia que me gustaría nos puedas compartir. Sí, mira, el juego son estrategias lúdicas organizadas, básicamente lo que podemos hacer en la escuela. También, obviamente, dar más espacio para el juego libre, que también se ha visto reducido, ¿cierto? Está quedando solamente casi en los recreos, pero nos podemos focalizar en el juego dirigido, que es donde, a través del cual la educadora y las docentes pueden planificar estrategias de aprendizaje. En educación parvularia hablamos siempre como de situaciones auténticas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, en matemática, solucionar un problema matemático jugando, por ejemplo, a un almacén, ¿cierto? A la feria, intereses que traen los propios niños de sus vivencias, y eso transformarlo, porque la matemática, el lenguaje, la historia, todas las asignaturas son parte de la vida. Por lo tanto, las estrategias de la experiencia de aprendizaje que se pueden diseñar tienen que conversar con eso y no quedar como en un laboratorio donde se aleja de la realidad, porque no pierde sentido. Y algo que pierde sentido para nosotros también es muy difícil de aprender. Claudia, tú hablabas de estrategia, y Claudio, antes de salir de esta pausa, hablaba también de otra estrategia que era guardada relación con el teatro. ¿Qué nos puedes compartir al respecto sobre esa experiencia? Sí, mira, el teatro es muy interesante, y con los niños y las niñas de la edad que estamos hablando hoy, hablamos de juego dramático. Los niños y las niñas no hacen teatro propiamente tal, pero sí hacen juego dramático. Y es cosa de verlos jugar libremente. Ellos juegan a la familia, juegan a los doctores, juegan a los autitos. Eso es juego dramático. Entonces nosotros como adultos también podemos focalizar esa experiencia, ver cuáles son los intereses de ellos y crear situaciones de aprendizaje en base al teatro, en base a los títeres, a los juegos de sombra, donde las niñas y los niños pueden explorar sus posibilidades corporales, ver las dimensiones, qué pasa si me alejo o me acerco a una sombra, qué pasa con eso, en qué proporciones. Finalmente, cualquier cosa puede ser una muy buena experiencia para aprender. Que a lo mejor hay que desmitificar, tiene que ver con la concepción que tenemos nosotros del juego en el ambiente educativo. Sí. ¿Ya? Porque aquí hay una palabra que es clave, la intención. Todo juego tiene que ser con un enfoque pedagógico, no es jugar por jugar.
Claro. Entonces creo que ahí son los padres los que también tienen que ayudarse un poco a entender estos nuevos conceptos, ¿cierto?, del juego como medio para lograr el aprendizaje y no como un medio netamente de ocio y sin intención. Es por ahí va un poco el... Sí, claro. Y en conclusión... Sí, perfecto. Mira, ¿perdón, Lore? No, mira, es que como estamos ya en nuestro tercer bloque, y esto siempre nos pasa, que el tiempo se nos hace corto, pero ir un poco sintetizando un poco la conversación del día de hoy de Estación Pedagógica, que esta transición de la educación parvularia a la educación básica, ¿cierto?, tiene que estar con flexibilidad curricular, tiene que estar con reemplazar la noción, tú decías, de estudiante a niño, al trabajo, ¿cierto?, articulado, al trabajo con redes, claro. También, y hacer un proceso, como bien lo dice la palabra, transitorio, no a lo mejor de golpe. ¿No? Claro, que llegó el niño primero básico el primer día y lo van a dejar con la foto, y la foto primero básico, y lo sientan en su mesa, y antes le sacaban la foto. O sea, que es un proceso de transición. Sí, claro, claro. Y pasar de lo anecdótico, porque como bien decía Claudio hace un rato, a veces las profes dicen, no, si hacemos transición y queda en que tal vez decoran la sala muy parecido, los niños van a visitar a la profesora de primero básico, pero queda un tremendo problema cuando es diciembre y todavía no saben qué profesora va a tomar primero, entonces se les dificulta la transición, y va mucho más allá de eso, va en concebir a las niñas y los niños como en el mismo nivel educativo. Por lo tanto, las actividades deberían estar enfocadas en eso, y por otro lado, también educar a los apoderados. Porque ocurre eso, tía, no trae nada en el cuaderno, ¿qué hicieron? Y a veces hasta los propios niños dicen, ya pues tía, ¿cuándo vamos a aprender? Conocí a un grupo que decía, ya pues tía, ya jugamos, y entonces ahora ¿cuándo vamos a hacer tarea? Porque venían acostumbrados de una metodología de ese tipo. Entonces, es un proceso de reeducación de nosotros como docentes, reeducación de las familias, y concebir la educación en la infancia de manera distinta que a la básica y que a la media, porque son etapas distintas respecto del desarrollo del ser humano. Sí, mira, ahí vamos a tratar también de tocar otros temas, pero nos entusiasmamos tanto con este tema de la transición porque da para mucho. Seguramente vamos a dejar para otro programa hablar sobre el gusto por la lectura y el fortalecimiento de los procesos lectores, que son aspectos de la educación en la cual estamos al debe, y tenemos que ayudarnos muchísimo en esos temas. Así que nos queda la tarea pendiente para que ese tema lo profundicemos en otro programa más adelante. Y finalmente, al menos lo mío, Lorena ya me va a cortar, pero tiene que ver con un curso que estamos desarrollando Polo Edu Chile, ¿cierto?, junto contigo, ¿cierto?, que tiene que ver también con estos procesos, ¿cierto?, del puente entre la educación parvularia, la educación básica, el gusto por la lectura, y cómo le entregamos herramientas a nuestros profesores y estrategias metodológicas sugeridas para poder ir fortaleciendo estas actividades. Es un curso interesante que aprovechamos de invitar a los profesores, ¿cierto?, para que en algún momento puedan tomar estos cursos con nosotros. Y también, bueno, sí, efectivamente, también nosotros trabajamos en red, porque nuestros programas, el segundo programa que tuvimos fue las calificaciones no son... Las calificaciones son inmorales. Y precisamente nuestro expositor Álvaro Miranda destacó el trabajo que tiene educación parvularia y cómo esto podría seguir en los siguientes niveles. Y sin duda, aquí hay un ejemplo claro que podría darse para la transición, ¿cierto?, de lo que estamos conversando el día de hoy, de cómo también... desde el punto de vista de la evaluación. Desde el punto de vista de la evaluación, claro. Sí. Sí, bueno, solo como para aportar con ese punto respecto del programa de evaluación, que me pareció interesantísimo, efectivamente en educación parvularia también, nosotros no hacemos pruebas, porque sometemos a las niñas y a los niños a un estrés innecesario. ¿Cómo evaluamos? A través de situaciones auténticas. Observamos y vamos viendo el desarrollo de las habilidades, ¿cierto?, y de los aprendizajes de las niñas y los niños, y vamos retroalimentando y seguimos educando. Todo parte del mismo ciclo. Claudita, estamos en el tiempo, con mucho cariño, eres muy, muy amable, tu voz es muy dulce, y agradecemos como siempre esta conversación que hace muy ameno el poder comunicarle y comunicarnos con nuestros auditores, con tu conocimiento, con tu sabiduría sobre un tema que es muy, muy trascendental el día de hoy. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu kimono entregado a través de estas pantallas.
Claudia, nuevamente gracias, nosotros nos despedimos y te agradecemos nuevamente, Claudia, por todo lo que hoy día conversamos y que seguramente a futuro vamos a seguir también profundizando como fueron los temas que aquí se plantearon, evaluación y también, ¿cierto?, iniciación lectora. Muchas gracias, muchas gracias. Y los dejamos invitados a nuestro curso de transición educativa en base al juego. Está muy, muy interesante para que se pueda implementar en las escuelas. Muchas gracias, nos vemos Chao, en el próximo capítulo. gracias por la invitación. Y vamos a conocer la experiencia de una educadora de párvulo gracias a Elige Educar. Yo soy Nadia Valenzuela, vivo en Angol y trabajo en la Fundación Educacional Hijos de Lucila. Sueño con ir al espacio, desde el espacio mirar hacia la Tierra. De esa manera tratar de transmitirle a las personas que somos una pequeña mota de algodón en un tremendo espacio y también que aprendan a querer, amar y a respetar la naturaleza y lo que tenemos acá. No es común que un profesor básico empiece a pensar quizás en colonizar otros planetas o instalarse con un huerto, un invernadero en la Luna, en Marte. Hablar de temas espaciales, el alumno, sus sueños son cada vez más ambiciosos. Aquí lo que nosotros necesitamos son personas soñadoras, personas que sueñen con llegar lo más lejos posible. Empezamos a experimentar con chícharos y con porotos. Hacemos girar semillas en sentido contrario a las agujas del reloj a 90 revoluciones por minuto. El objetivo principal de este proyecto es que se haga un catastro a nivel mundial de qué semillas responden favorablemente cuando tú le alteras la gravedad para llevarlas a futuras granjas espaciales. Y desde que ella llegó, empezó a formar diversos talleres que sin lugar a duda potenciaron a los alumnos, pero al mismo tiempo los incentivaron a soñar, juntamente porque ella es una soñadora. Muchos sueñan con ir al espacio, con ser astronauta, con ser los primeros colonizadores de Marte o de la Luna. En los talleres de la tía Nadia he aprendido a cómo querer una planta y hay que cuidarlas como un tesoro. De ciencia he aprendido de la microgravedad, el espacio, la contaminación lumínica. Necesitamos la ciencia para expandir nuestros horizontes, nuestros límites. Ahí va la otra parte que tú tienes que enseñarle, que tiene que luchar por sus sueños. Siempre digo que ellos son mis planetas, mi estrella y que yo soy la persona más feliz del mundo al tener a diario en la sala de clases una galaxia completa. Polo Educhile presentó Estación Pedagógica.